Hemos estado desarrollando un estudio en la epístola de Santiago. Es una epístola pequeña, pero como lo hemos podido ver, ¿verdad? Ya llevamos varias semanas, apenas vamos en el capítulo número 2, amén. Entonces, a pesar de que es una epístola pequeña, una carta pequeña, tiene mucho, mucho de qué hablar, mucho que compartir, mucho que recibir de parte del Señor. Por ello yo les he estado motivando para que una y otra vez lean la carta, y si lo pueden hacer en diferentes versiones, eso les va a ayudar bastante también para tener un panorama todavía más amplio de lo que Santiago está queriéndonos decir a través de su carta. Y como lo mencionamos la semana pasada, recién dentro de este estudio de Santiago o de la carta de Santiago, estamos hablando del tema la fe auténtica, porque en el capítulo 2 Santiago comienza a hacer una serie de cuestionamientos sobre la fe, con la intención de llevar a sus oyentes o a sus lectores, llevarlos a comprender lo que es la verdadera fe o la fe auténtica. Y Santiago comienza el capítulo 2 cuestionando la fe de aquellos que dicen creer en Jesús. Aquellas personas que dicen yo creo en Jesús, y entonces Santiago los cuestiona diciendo cómo es posible que tú digas creer en Dios pero tratas de una manera equivocada a las personas, es decir, tienes favoritismo, ¿verdad? Tratas a las personas de una manera haciendo acepción de personas, y entonces cuestiona la fe de aquellos que hacen acepción de personas, tratando con favoritismo a algunos dentro de la congregación. Pero los cuestionamientos no se detienen ahí, continúan, y Santiago sigue cuestionando a aquellos que dicen tener fe, pero esa fe es incapaz de demostrarse por medio de las obras, es decir, es una fe sin obras. A esta clase de fe, aquella fe que no es capaz de demostrarse o mostrarse a través de las obras, Santiago la etiqueta claramente como una fe muerta. Amén. Y Santiago dice, la fe sin obras simplemente es muerta, o lo que dice el versículo número 26, dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto. Estamos en el capítulo 2 de Santiago. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin acciones o sin obras está igualmente muerta. Esta clase de fe muerta fue la que nos detuvimos a describir la semana pasada, y yo quiero preguntar, hablamos de 3 características que describen una fe muerta. ¿Alguien me puede mencionar por lo menos una característica? Es inactiva. ¿Alguien dijo por ahí otra cosa? Es indiferente. ¿Y la tercera? Es impenitente, ¿verdad? Que es incapaz de reconocer su falta, su error, por lo tanto es incapaz de arrepentirse. Oiga, qué bien que están al tanto, ¿verdad? Pero una fe muerta se describe como una fe inactiva, una fe indiferente y también una fe impenitente. Hoy vamos a mencionar a lo que Santiago llama como una fe de solo palabras. Amén. Una fe de solo palabras. Y quiero mencionar algo interesante aquí, que muchos estudiosos, ¿verdad?, de este tipo de fe, a la que yo quiero llamar una fe de solo palabras, algunos la llaman una fe demoníaca. Amén. Una fe demoníaca. Y le voy a mencionar por qué. Porque Santiago en el versículo 19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Amén. Pero mire lo que dice Santiago, bien hecho. Aún los demonios lo creen, es decir, creen lo mismo. Amén. Los demonios también son capaces de creer lo que tú dices creer. Y entonces dice, y tiemblan aterrorizados, debido a esa referencia que Santiago hace al mencionar que los demonios también creen lo mismo y tiemblan y reaccionan ante esa verdad. Es que algunos han llamado o han etiquetado esta clase de fe como una fe demoníaca, pero nosotros la vamos a mencionar de esta manera: una fe, aleluya, de solo palabras. Y al igual que hicimos y describimos la fe muerta, es lo que vamos a hacer en esta tarde con la fe de solo palabras. Pero es que hay mucha gente que dice creer en Dios.
Hay tantas personas que dicen creer en lo que dice la Biblia, creen en Cristo. Pueden recitar algunos textos, conocen algunas historias bíblicas, hasta de pronto pueden debatir algún tipo de doctrina. Bueno, ese tipo de personas, Santiago dice, qué bien, bien hecho, magnífico, aleluya, que puedan tener esa capacidad, que puedan creer de tal forma que, aleluya, entiendan que solamente hay un solo Dios. Pero Santiago dice, no es suficiente, no basta. Aún los demonios también creen lo mismo. El diablo cree en Dios. Hay quien ha dicho que el diablo es un gran teólogo, porque él conoce todo acerca de Dios. Él sabe quién es Dios. Los demonios comprenden la majestad y la grandeza del Señor. Dice la Escritura que tiemblan a la verdad, aleluya, de que Dios es un Dios verdadero, el único Dios verdadero. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 2 versículo 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa. Y cuando dice toda lengua confiesa, aleluya, no tiene limitaciones. Pablo dice que confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y dice incluso los que están, dice, debajo de la tierra. Tú dices creer en Dios, bien haces, dice Santiago, pero no te, aleluya, no te asombres, no te levantes el cuello diciendo soy un hombre de fe. Aleluya, tienes que tomar en cuenta que aún los demonios también lo creen y reaccionan aterrorizados. ¿Está conmigo? Amén. Es importante entender esta clase de fe, o lo que Santiago está queriendo decir. Miren, una historia interesante la encontramos, aleluya, en la historia misma de los Estados Unidos. En el año 1814, un hombre llamado Francis Scott Key, en él nace lo que ahora es un eslogan o un lema. De hecho, hasta se ha convertido como parte del himno nacional de los Estados Unidos en la cuarta estrofa, donde dice, y este es nuestro lema: en Dios confiamos. Amén. En Dios confiamos. Y sigue diciendo la estrofa algunas otras palabras. Pero en el año 1873, el secretario del Departamento de la Tesorería Nacional anunció que las palabras en Dios confiamos se grabarían en las monedas que iban a circular, aleluya, y que iban a comenzar con la de un centavo. Pero años antes de que este anuncio se hiciera, ya en lo que ahora conocemos como los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, circulaba un centavo que tenía la inscripción: Dios preserve a las Carolinas. En el año 1957, el presidente del Congreso de los Estados Unidos estuvo de acuerdo con que se imprimiera la frase en Dios confiamos en todos los billetes de los, aleluya, que manejamos, aleluya, como moneda de cambio. Hoy encontramos en los últimos años como en innumerables intentos fallidos se ha tratado de deshacerse de esas palabras y de empezar a limitar, aleluya, este tipo de lemas en las conversaciones, en los asuntos, aleluya, que tiene que ver con asuntos de interés nacional. Mire, estamos, aunque no nos fue muy bien a México, ¿verdad? Pero estamos recién comenzando las eliminatorias de la fase final de la Copa América. ¿Sabe cómo inició? En la inauguración de la Copa América en los Estados Unidos, aleluya, llamó la atención que en la inauguración, aleluya, hubo dos hombres, pastores, siervos del Señor, que tomaron lugar, que les dieron oportunidad de ser parte de la inauguración para hacer una declaración y hacer una oración de iniciación, donde hablaban a las Américas diciendo: Señor Jesús,
tú eres el Señor, tú eres el Dios. Y empezaban a declarar, aleluya, en su oración. Esto, aleluya, llamó tanto, aleluya, irritó tanto a las personas que de todas partes, hermanos, empezaron a proclamarse en contra. ¿Cómo es posible que hagan ese tipo de actos en una ceremonia tan importante? Debemos de alejar de Dios del deporte. Jesús no juega la pelota, y frases así, aleluya. Mire, decía un pastor, hubieran aplaudido más, aleluya, que una persona con otro tipo de orientación, otro tipo de inclinación, otro tipo de bandera se levantara para proclamar, aleluya, sus ideas y sus pensamientos, pero están enojados porque se ha mencionado el nombre de Dios. Amén. Santiago dice, ¿tú crees? Porque vivimos en una sociedad que el 80% de las personas en los Estados Unidos dicen, creemos que existe un Dios. Amén. Creemos que existe un Dios. El 80% de la población de los Estados Unidos, aunque no haga una declaración aleluya, de practicar algún tipo de religión, ellos dicen, creemos que existe un Dios. Amén. Creemos que existe un Dios, un ser supremo, aleluya, pero están dispuestos a decir, yo creo que existe un Dios, pero no están dispuestos, aleluya, a vivir su vida de acuerdo a las expectativas de ese Dios único y verdadero, aleluya, que reina por los siglos de los siglos. ¿Quiere dar un aplauso fuerte al Señor en esta tarde? Decir solo creer en Dios no es suficiente. Detrás de esas palabras tiene que haber una sustancia. Amén. Detrás de esas palabras, aleluya, tiene que haber algo auténtico, porque la fe auténtica no se basa solo en decir yo creo. La fe auténtica, aleluya, va más allá. Y en esta tarde quiero hablar de 3 características de una fe de solo palabras. ¿Cómo las podemos describir? En primer lugar, una fe de solo palabras es un reconocimiento, pero sin relación. Es un reconocimiento sin relación. Ellos dicen, yo creo, pero no me relaciono. Yo me pongo una camiseta que dice, aleluya, no sé, que dice, Dios es bueno. Amén. God is good all the time, ¿verdad? Como dicen. Como se dice, es una frase, ¿no? A mí me encanta esa frase. Y la imprimen en las playeras, la ponen en las gorras. Hay diferentes promociones y se ven bonito y se ve bien. Es un buen mensaje, aleluya. Pero de ahí a ponerte una camiseta, de ahí a manejar una moneda que diga en Dios confiamos, es muy diferente a relacionarse con ese Dios. Es muy diferente a tener una relación con Dios. Una fe de solo palabras reconoce, pero no tiene una relación. Aleluya, no desarrolla una relación, aleluya, personal, una relación profunda, una relación creciente, aleluya, con el Dios Todopoderoso. Vuelva a Santiago 2:19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizado. No es suficiente con solo decir creo en Dios. Necesitamos que nuestra fe sea consecuente con una relación, aleluya, con el Dios que decimos que creemos. Tenemos que ser consecuente, aleluya. Nuestra fe tiene que llevarnos, tiene que orientarnos, tiene que dirigirnos a una relación personal con el Señor. Mire la expresión de Santiago en el versículo 19. Es una expresión que su audiencia mayoritariamente judía habría reconocido inmediatamente. Santiago le está escribiendo a los judíos de la dispersión, aquellos que habían sido
sido esparcidos por todo el imperio romano. Cuando Santiago habla del único Dios verdadero, los judíos, aleluya, que estaban escuchando esto, los judíos que estaban leyendo esto en todas partes del imperio, aleluya, inmediatamente sabían hacia dónde dirigían sus pensamientos. ¿Por qué? Porque cada judío temeroso de Dios citaba esas mismas palabras cada mañana y cada tarde. ¿Por qué? Porque esas palabras formaban parte de lo que se conoce la oración Shema. Y esa oración Shema es extraída o es sacada de las palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4. La Nueva Traducción Viviente dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. O como dice otra versión: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando los judíos escuchan lo que Santiago está diciendo, seguramente ellos rápidamente asimilaban las palabras de Santiago con el Shema. Y el Shema en hebreo, aleluya, es un verbo que significa oír. Y estas palabras del versículo 4 frecuentemente, aleluya, eran las primeras palabras que todo niño judío aprendía de memoria a su temprana edad. Era lo primero que todo pequeño judío empezaba a recitar. Y entonces se había convertido en toda la nación judía en el lema de su fe. Aleluya. Ellos declaraban esta palabra por la mañana, declaraban esta palabra por la tarde. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Todos los fieles judíos hacían esta oración. El Señor uno es. ¿Sabe que esto es lo que distinguía a la religión hebrea, aleluya, con las otras religiones paganas? Porque mientras las otras religiones paganas creían en una infinidad de dioses, la religión hebrea declaraba, aleluya, su adoración y su fervor y devoción a un solo Dios verdadero. Y esto los diferenciaba de otras personas, de otras religiones, de otros pueblos. Y entonces ellos decían: no hay otro Dios, solo hay un solo Dios vivo y un solo Dios verdadero. Esta era una tremenda declaración de fe. Por eso yo me imagino que los judíos fieles al Señor y cuando escucharon esta palabra de Santiago, inmediatamente reconocieron lo que Santiago estaba mencionando. Pero ¿sabe que Santiago tiene toda intención cuando menciona esto? Santiago sabe y tiene una precisión inspirada, porque Santiago lo que hace es revelar un problema. Él revela el error de obviar el resto de la oración. Y es que, amado hermano, si vamos al siguiente versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, la Biblia dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya, no basta con decir que Dios es el único Dios. Tienes que relacionarte con Él. Tienes que amarlo con todo tu corazón. Tienes que amarlo con toda tu alma. Tienes que amarlo con todas tus fuerzas. La fe auténtica es esa clase de fe que nos orilla, que nos mueve, que nos, aleluya, nos inspira a buscar día a día la presencia del Dios único y verdadero. Es aquella que no nos permite, aleluya, vivir distantes, aleluya, al Señor, que nos encamina, que nos dirige, que nos orienta a crecer, profundizar, aleluya, en una relación personal con el Señor. Ama al Señor tu Dios. Eso es relación. La fe de solo palabras, o la fe demoníaca, como lo dicen algunos otros, esa clase de fe reconoce pero no se relaciona, pero se niega a relacionarse con el Señor. Lo que Santiago está diciendo es que existe una diferencia entre reconocer la verdad de la existencia de Dios y amarle de todo corazón. El Señor quiere que le ames.
El Señor quiere que le busques. El Señor quiere relacionarse con nosotros todos los días de nuestras vidas. No hay momento, no hay instante, no hay segundo. Aleluya, el Señor, la Biblia dice que nos anhela. El Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Dios, aleluya, desea relacionarse con nosotros. Tenemos que tener cuidado de la fe de solo palabras, porque uno puede reconocer sin tener una relación personal con Él, porque uno puede decir que existe Dios y aún así no entregarle todo nuestro corazón. La repetición del Shema solo era un ritualismo, una práctica ceremonial, algo que hoy en día se conoce como el deísmo ceremonial. Solamente una liturgia, solamente palabras sin sentido, palabras, aleluya, sin nada, aleluya, de peso, palabras sin sentido, sin significado, reconocimiento sin una relación personal con el Señor. Jesús mismo se refirió a estas mismas palabras cuando llegaron aquellas personas intentando atraparlo en alguna falta o error. La Biblia dice que un maestro de la ley se le acercó para preguntarle cuál es el más importante de todos los mandamientos de la ley de Moisés. Jesús rápidamente responde en Marcos capítulo, aleluya, número 22, verso 28, número 12, verso 28 al 30, dice: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es el Shema. Amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Una fe incapaz de llevarme a relacionarme personalmente con Dios solo son palabras que no tienen sentido. En segundo lugar, la segunda descripción, aleluya, que podemos señalar, aleluya, de una fe de solo palabras es que es un reconocimiento sin aceptación. Es un reconocimiento, pero nunca acepta. Reconoce quién es Dios. Reconoce quién es Dios, pero nunca acepta. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Tiemblan aterrorizados. Santiago está diciendo, efectivamente, ustedes creen en la existencia de un Dios vivo y verdadero, pero tengan en mente que el diablo y sus demonios también lo creen. Ellos también lo creen y reaccionan a esa verdad. Esta declaración, hermano, nos presenta algo que en las palabras griegas, aleluya, se dice monoteísmo. Amén. Y son, estas palabras vienen del griego monos, que significa uno, y teos, que significa Dios. El monoteísmo, amén, difiere de lo que se conoce como el politeísmo. Amén. El politeísmo es la creencia, aleluya, en muchos dioses. En la tierra de Canaán era una tierra que se distinguía por el politeísmo. Amén. Adoraban a muchos dioses. Pablo se sorprende cuando llega a Grecia, en Atenas, y de pronto en el Areópago se encuentra con altares que se habían levantado para adorar todo tipo de dioses. Se sorprende tanto, y es más, lo menciona en su exposición. Les dice a los atenienses, varones atenienses: estoy sorprendido, aleluya, de tantos dioses que ustedes tienen para adorar. Amén. Y se toma de una situación del momento
cuando de pronto, después de haber recorrido todo aquel camino, todo aquel sendero a diferentes dioses, allá en lo último se encuentra un altar sin forma. Un altar que no tiene forma, un altar que no tiene idea, que simplemente es algo que está puesto ahí y tiene un rótulo que dice: al Dios que no conocemos. Y esto nos habla, aleluya, de lo vacío, de aquellas religiones que equivocan en su búsqueda de Dios. Porque los atenienses habían buscado satisfacer su necesidad de Dios en su corazón, pero no habían encontrado, y de pronto decían: aquí tenemos un Dios que puede satisfacer nuestras necesidades, pero de pronto se daban cuenta que no satisfacía todo lo que ellos necesitaban. Y entonces recurrían a otro, y recurrían a otro, y recurrían a otro. De pronto llegó un momento en que la idea se les acabó, en que ya no tuvieron idea más que hacerse en sus mentes. Y entonces dijeron: hay alguien más que es imposible llegar a conocer, y entonces pongan un altar por ahí que diga: al Dios que no conocemos. Y entonces Pablo dice: bueno, ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco, y es a quien vengo a predicarles. Denle un aplauso fuerte al Señor, al Dios, aleluya, no conocido. Ese Dios es el Dios vivo y verdadero. Y Pablo comenzó a predicarles, aleluya. El monoteísmo se define como la creencia en un solo y verdadero Dios. Mire, esta verdad, dice Santiago, los demonios también la creen. Esa creencia, esa verdad, los demonios también la saben, la creen y reaccionan a ella. El salmista en el Salmo 115 hace una referencia a los ídolos y dioses que el mundo pagano, que las religiones paganas, aleluya, han buscado adorar. Y en el capítulo 115, él dice que son obra de manos de hombres. Y entonces empieza a decir: tienen boca, pero no hablan. No se escucha palabra. Amén. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no escuchan. Aleluya. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Y entonces dice el salmista: pies tienen, pero como no andan, alguien más tiene que llevarlos, aleluya, consigo, porque no se pueden mover por sí solos. La diferencia de esa clase de dioses a nuestro Dios único y verdadero es que el Señor nos habla una y otra vez a través de su palabra. Que nuestro Dios está atento a la oración de cada uno de nosotros. ¿Alguien lo cree? Nuestro Dios no solamente, aleluya, está sentado en su trono, sino que dice la Escritura que está el Señor Jesús intercediendo a la derecha del Padre por cada uno de nosotros. El Señor nuestro Dios es el Dios único y verdadero. Pues dice Santiago, eso es lo que los demonios también creen. Ellos también reconocen, aleluya, la veracidad de Dios. Ellos también reconocen la verdad de que Dios, aleluya, ha sido y seguirá siendo. El monoteísmo, amados hermanos, es profesado por religiones como los musulmanes, como los católicos, los protestantes, los adventistas, los testigos de Jehová, entre otros. Amén. Ellos dicen: solo hay un Dios vivo y verdadero. Pero Santiago dice: hey, tomen en cuenta que los demonios también lo creen. Es decir, ellos creen en un solo Dios verdadero, pero no todos pueden continuar y vivir la convicción de que Dios se encarnó y vino a este mundo. La fe no es solamente palabras.
La fe, aleluya, la fe auténtica es aquella que recae en la persona de Cristo Jesús. Dios se encarnó, su vida, aleluya, entregó por cada uno de nosotros. Mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 y 14. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, estamos hablando del Hijo de Dios, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Entonces el verso 14 dice: la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Algunos solamente, aleluya, dicen creer en el Dios verdadero, pero tú y yo creemos que ese Dios verdadero dejó su trono de gloria y vino a este mundo tomando nuestra condición para entregar su vida a cambio de la nuestra, por amor por cada uno de nosotros. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios envió a Jesús, el Hijo de Dios, para entregar su vida, para morir en la cruz por nuestros pecados. Juan capítulo 3 verso 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay otro pasaje en primera de Juan 4 versículo 1 al 3 que dice: queridos hermanos, no crean en cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto, aleluya, pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo. El verso 7 al 10 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor que viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Dices creer en Dios? Amén. ¿Dices creer en Dios? Que tu fe no sea solamente de palabras. Una fe solo de palabras no reconoce, aleluya, que Cristo vino a este mundo para salvar a todos los pecadores. Y es que el amor de Dios es un estilo de vida que exige obediencia y renuncia total al pecado. Amén. ¿De qué me sirve ponerme una camisa que diga soy nuevo en Cristo, si estoy viviendo mi vida de una manera desordenada? Amén. ¿De qué me sirve, aleluya, poner una Biblia en la entrada de mi casa con el pensamiento de que el Salmo 91 al estar abierto traerá protección a mi casa, si dentro de mi casa yo permito que se viva de una manera desordenada? Esas son solo palabras. Es una fe de solo palabras. Y una fe de solo palabras, amados hermanos, no tiene relación con Dios y tampoco acepta. No hay aceptación. Creer en la existencia de un Dios verdadero no significa que usted le pertenece a Él. Necesitamos, aleluya, necesitamos reconocer en nuestro corazón nuestra necesidad de Dios todos los días. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías,
lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Esa es la fe. La fe es vivir todos los días obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra, guardando su palabra en nuestro corazón. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, escuche esto, todo aquel que realmente cree, todo aquel que vive una fe auténtica, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Necesitamos nosotros vivir una fe auténtica. Una fe auténtica. Santiago entonces comienza el capítulo 2 cuestionando con diferentes preguntas. Amén. Con diferentes preguntas la fe. Y tal como, aleluya, la fe sin obras es muerta, también, aleluya, la fe de solo palabras, aleluya, simplemente no, aleluya, agrada al Señor. Los demonios también reconocen. Los demonios también creen. Si usted va a Marcos capítulo 5 versículo 7, encontrará ese momento cuando Cristo se encuentra con un hombre que salía de los sepulcros, amén, que habitaba entre los sepulcros, el endemoniado de Gadara. La Biblia dice que apenas vio a Jesús y los demonios reconocieron y clamaron a Jesús y le dijeron, leo la Nueva Versión Internacional, ¿por qué te entrometes? En otras versiones, aleluya, el escritor o esa versión nos dice, ¿qué tienes contra mí, Jesús? ¿Qué tienes en contra mía? Y entonces dice que clamaron. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Se da cuenta? Cómo los demonios, aleluya, reconocen quién es Dios. Amén. Reconocían quién era Jesús, mientras que los fariseos, mientras que los escribas, mientras que muchos líderes religiosos ponían en tela de juicio la deidad de Jesús, los demonios sabían con certeza quién era el Hijo de Dios. Y mire, si usted va al capítulo 3, versículo 11, se encontrará en la narrativa, aleluya, de Marcos capítulo 3, como también en otra ocasión otros espíritus inmundos reconocían la autoridad y la deidad de Jesús. Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraron, dice, delante de él, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. La fe de solo palabras, amén, está en el corazón de las personas que pueden citar versículos, que pueden decir creo en Dios, que pueden incluso estar animados a ir al cielo, amén, pero simplemente nunca se comprometen a vivir en comunión con el Señor. Tengamos cuidado de esa clase de fe. La fe de solo palabras es reconocimiento sin relación, pero también es reconocimiento sin aceptación. Mateo capítulo 7 verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por último, la tercera característica es que la fe de solo palabras es reverencia sin arrepentimiento. Es reverencia sin arrepentimiento. Reconoce quién es Dios, pero nunca se arrepiente. De ahí que Santiago dice en el capítulo 2, verso 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Amén. Una persona que solamente cree de palabra se puede quitar
el sombrero para entrar al templo. Se puede quitar la gorra para entrar al templo. Amén. Puede ser muy reverente, aleluya, a las cosas sagradas, pero nunca se arrepiente en su corazón. Amén. Pero nunca hay evidencia de un arrepentimiento genuino en su corazón. Los demonios tiemblan. Los demonios tienen temor. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que les espera. Porque ellos saben, aleluya, lo que les espera. Pero nunca se arrepienten. Nunca van a someterse, nunca estarán dispuestos a someterse a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque ellos vienen, aleluya, porque ellos desobedecieron, porque ellos, aleluya, buscan el mal, porque ellos están en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Santiago está diciendo, tú crees en un Dios único y verdadero. Eso está bien, pero no es suficiente. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de actitud. Tiene que haber, aleluya, un deseo por agradar al Señor con todo tu corazón. Mire, esta clase de fe de solo palabras es un reconocimiento sin relación, sin aceptación. Es una reverencia sin arrepentimiento. Recuerdo que cuando pastoreábamos la iglesia en Hueslaco, estábamos construyendo el templo. Durante la construcción del templo tuvimos que salirnos a tener nuestros servicios a la intemperie y teníamos cultos debajo de los árboles mientras estaba construyendo el templo, porque no podíamos estar ahí. Entonces estábamos a la intemperie. Y recuerdo que una de las vecinas en derredor de la iglesia siempre nos decía, cuando nos miraba así que andábamos cortando la yarda o que andábamos haciendo algo ahí, decía, me gusta salir cuando ustedes cantan. Me pongo allá afuera, me tomo mi café, eran las tardes ya que el sol dejaba de pegar fuerte. Ella salía a su patio, quedaba hacia donde estábamos nosotros, el grupito, cantándole al Señor ahí debajo del árbol. Y nos decía estas palabras, me gusta mucho salir porque sus cantos me dan paz. Oiga, eso nos hacía sentir muy, muy contentos, porque decíamos, bueno, y mucha gente vino al Señor, a nuestras reuniones cuando nos vieron afuera. Pero lastimosamente, ella disfrutaba mucho los cantos, pero nunca aceptaba una invitación para entrar a la iglesia, porque ella decía, no, es que yo tengo otra religión. Ella reconocía que cuando cantaba la iglesia, una paz venía, algo distinto experimentaba, algo diferente. Dice, me gusta cómo cantan ustedes, me gusta la devoción con la que ustedes cantan, me gusta el entusiasmo. No sé si lo decía porque no cantábamos muy bien, pero decía, me gusta el entusiasmo con el que ustedes cantan sus canciones. Y me hace sentir muy bien. Amén. Pero nunca aceptó venir a un servicio en nuestra iglesia. Nunca aceptó venir a una de nuestras reuniones. No es suficiente con simplemente sentir bonito. No es simplemente, aleluya, con decir, me hace sentir en paz lo que yo escucho. Cada vez que alguien menciona cierta porción de la Biblia, yo me siento con tanta seguridad. Hay personas que tienen que dormir con la Biblia debajo de la almohada para poder dormir en paz, porque ellos dicen, es que yo me siento en paz cuando tengo la Biblia debajo de mi almohada. Eso no es verdadera fe. Eso no autentifica, aleluya, la fe que nosotros profesamos. No tiene que ver con cuántas canciones conocemos, cuántos cantos podemos interpretar, cuántas frases bonitas podemos llegar a decir. No es eso la fe.
La fe, aleluya, auténtica es mucho más que un deísmo ceremonial. La fe auténtica es una expresión de nuestro corazón, aleluya, en adoración al Señor. Nosotros mostramos la fe en la manera en que nosotros vivimos, en la manera en que nosotros actuamos, en la forma en que tú decides. Tus decisiones expresan el tipo de fe que hay en tu corazón. Los pasos que tú das, la forma en que tú tratas a las personas, ya lo decía Santiago al inicio del capítulo 2. La forma en que nos comportamos y nos relacionamos expresa la manera, aleluya, la forma en la que nosotros creemos. Son expresiones de nuestra fe. De ahí que el profeta Isaías, pasen los músicos por favor, en el capítulo 29 versículo 13, la Biblia de las Américas, esta versión dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Son solo palabras. Son solo expresiones que aprendemos. Es triste decirlo, pero a veces nos dejamos llevar tanto por nuestra liturgia que pensamos: ahora viene esta parte del canto donde tengo que levantar mis manos. Y estamos esperando el momento. Todavía no, espérate un poco. Ahí es donde tienes que levantar las manos. Qué triste decirlo, hermanos, pero a veces aprendemos frases y como las sabemos, nos sentimos como que hemos ya hecho lo que necesitamos. Oh, mira, habla como cristiano. ¿Oíste lo que dijo? Dijo: Dios te bendiga. Hoy cualquiera dice Dios te bendiga, y no es que esté mal que digan Dios te bendiga, pero la fe auténtica va más allá de simples palabras. Mire, hemos utilizado declaraciones, nos hemos equivocado porque pensamos con simplemente decir declaraciones, pensamos que con eso ya podemos mover la mano de Dios. Oh, míralo cómo declara, y ahora declara tu milagro, y ahora declara esto. No digo que esté mal. ¿Sabe cuándo está mal? Cuando en esa declaración no hay sustancia. ¿Sabe qué dice Pablo? Dice Pablo: creí, por lo cual hablé. Pero hay personas que solamente hablan, pero no han creído de verdad. No es simplemente hablar. Oh, voy a repetir lo que dijo el hermano. Voy a repetir. No, cuidado. Dice el Señor: este pueblo solamente se acerca a mí con palabras y me honran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Una fe de solo palabras es reverencia sin arrepentimiento. Póngase de pie conmigo, por favor. Le voy a platicar una historia. Hace algunos años atrás nos hablaron por teléfono una familia. Mi esposa y yo pastoreábamos, éramos asistentes de pastores en la iglesia de mi suegro. Y nos habló una familia porque uno de sus hijos estaba pasando por un tiempo complicado en su matrimonio. Eran jóvenes, aunque tenían varios años de casados. Y los hermanos nos hablaron para ver si podíamos hablar con ellos. Cuando llegamos a aquella casa, mi esposa y yo, me acerqué para hablar. La nuera no estaba muy dispuesta a escuchar, así que se levantaba, se movía. Ella no venía de una iglesia, de una fe cristiana. No iba a la iglesia. El hijo había crecido en la iglesia, pero se había alejado del Señor. Cuando creció simplemente dejó de asistir. Pero estábamos ahí con ellos y
él estaba muy atento a lo que yo le estaba compartiendo. Llegó un momento donde Dios empezó a tocar su corazón, y aquel muchacho no podía contener las palabras y empezó a llorar, y por más que se limpiaba los ojos y las mejillas, no podía detenerse de llorar. Era Dios hablando a su corazón, era Dios tocando su vida, era Dios queriendo hacer algo en él. Y aquel muchacho trataba de mantenerse sin lágrimas en sus ojos, hasta que en ese momento yo sentí una convicción y le dije: ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Porque yo asumí que era el momento preciso para que este muchacho tomara la decisión que cambiaría su vida, y por ende le ayudaría a resolver su situación. Pero lo triste de todo esto fue que aquel muchacho se limpió su cara por última vez, se quitó sus lágrimas de sus ojos y tomó fuerza para decirme: creo que no es el momento indicado para mí. Yo me quedé sorprendido. Recuerdo haber salido de aquel lugar después de haber orado. ¿Que me permiten hacer una oración por ustedes? Sí, como no, puede orar por nosotros. Oré por ellos. Cuando nos salimos, iba manejando rumbo a mi casa. Ya era noche. Venía serio, hasta que mi esposa me preguntó: ¿qué tienes? Y le dije: vengo pensando si hice algo mal. Porque era obvio que ese muchacho, este era el momento. Era su momento. Pero a lo mejor me adelanté, a lo mejor no era el preciso instante donde yo tenía que. A lo mejor se incomodó por algo. Mi esposa me dijo: no tienes por qué estar así. Simplemente él rechazó la invitación. Simplemente no quiso aceptar. Y eso entristeció mucho mi corazón por algún tiempo. Recuerdo que una ocasión volví a la iglesia de mi suegro para predicar, y mientras estaba yo esperando que continuara, o estaba el devocional y esperando mi momento para participar, pasó este joven. No lo había visto yo, pero pasó este joven, pasó con su esposa y pasó con sus 2 o 3 niños, no recuerdo bien. Pero empezó a dar un testimonio y empezó a testificar. Y cuando él estaba dando testimonio, porque él había aceptado a Jesús, ya se había bautizado, y ahora tanto él como su esposa le estaban sirviendo al Señor en la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Pero recuerdo que cuando estaba él ya para terminar, de pronto se detiene y se dirige hacia donde estoy yo y me dice: pastor, quiero pedirle disculpas, porque yo sé que ese día era el día que Dios había dispuesto para que yo aceptara al Señor. Y muchas de las cosas que pasé después de ese día, yo sé que Dios quería que yo las evitara, pero yo fui duro en mi corazón. Yo no quise aceptar. Yo sabía que Jesús era la solución, pero no quise aceptar a Jesús en mi corazón. La fe de solo palabras, hermanos, es una reverencia sin arrepentimiento. Es reconocer quién es Dios, pero no estar dispuesto a aceptar en nuestro corazón que Cristo ha sido y será la única respuesta para nuestras vidas. ¿Se acuerda que Santiago cuestionó la fe muerta? Y él dijo: ¿acaso una clase de fe así podrá salvar a alguien? ¿Recuerda que Santiago dijo eso? ¿Podrá una clase de fe muerta salvar a alguien? Bueno, de la misma manera que la fe muerta no puede salvar a nadie, tampoco lo puede hacer la fe de solo palabras, porque no tiene ningún tipo de sentido. La única fe que nos puede salvar es la fe auténtica, es la fe verdadera. Aquella fe que hubo en el carcelero de Filipos, cuando preguntó desesperadamente: ¿a dónde se han ido todos? Se quiso quitar la vida, y Pablo y Silas le dijeron: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa
esa fe cambió su vida. Esa fe cambió su familia esa noche. Aleluya, Dios llegó no solamente a su vida, sino a toda su casa, a todo su hogar. ¿Sabe por qué? Porque hay una clave interesante aquí. Cuando Pablo dice cree en, esa preposición en, aleluya, hace toda la diferencia, porque habla de una fe, aleluya, que no queda en el aire, una fe que no está suspendida en la nada, es una fe que está depositada en aquel que puede y quiere cambiar tu vida, y quiere cambiar mi vida, y puede cambiar tu situación, y puede obrar en tu vida de forma milagrosa cuando tú depositas toda tu fe en el Señor. ¿Sabe qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es depositarnos completamente en Él. Confiar en Dios es descansar en Él. Confiar en Dios es encomendarnos al Señor y saber que ahí estamos seguros. ¿Alguien puede creer de esa manera en esta noche? ¿Alguien puede creer, aleluya, y confiarle su vida? Esa situación, ese dolor, esa angustia, esa tristeza, esa ansiedad. ¿Le puedes confiar al Señor tu vida en esta noche? La fe muerta no puede solucionar nada. La fe de solo palabras no soluciona nada. Pero cuando tú depositas tu confianza plena en el Señor, la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Yo creo que Dios puede hacer algo en esta noche en tu vida.